Hoy por fin llegó el día. En mis manos tengo uno de los que promete ser los mejores osciloscopios calidad-precio actualmente en el mercado, el Rigol DHO804. Este equipo lo obtuve por medio de Didácticas Electrónicas, que es tienda y distribuidor oficial de Rigol en Colombia. Y en la descripción del video les dejo el link a este y todos los demás distribuidores oficiales en Latinoamérica. Más adelante haré una serie de videos sobre cómo utilizar un osciloscopio desde cero, pero por ahora veamos de qué es capaz este equipo. Al abrir la caja nos damos cuenta de que aquí no hay nada, y esto es porque grabé un video de ello y lo subí a mis otras redes sociales, pero aquí en YouTube sí se puede apreciar el ASMR que hice de ese proceso. Espero lo disfruten. Aún así, ¿qué es lo que viene dentro de la caja? Bueno, lo primero que salió de ella es este cable banana-banana para hacer la conexión a tierra. Este osciloscopio no se alimenta directamente a la red eléctrica, sino por USB tipo C, que es muy interesante, pero mantiene la tierra flotante con respecto a la de la red eléctrica, y con este cable podemos hacer esa conexión si así lo deseamos, ya sea por referencia en la tierra o por protección. Encontramos también un cable USB tipo A tipo B, que nos puede servir para enviar comandos de programación y tengo entendido también controlar vía remota el osciloscopio. La versión que yo tengo, como vieron antes, es la 804, es decir, tiene 4 canales, por lo tanto me incluyen 4 sondas, y dentro de las bolsitas de las sondas, aparte de obviamente la sonda, se encuentran los típicos accesorios, es decir, el destornillador para realizar la compensación, el resorte o como quieran llamarle, para hacer las mediciones más locales en circuitos para, por ejemplo, medir ruido, y los aritos de plástico para marcar las ondas con su respectivo canal. La fuente de alimentación debe ser de buena calidad para estar a la altura de un equipo como este, y esta vez viene de las manos de Light-On, y por aquí está el cable enrollado y claramente el puerto USB tipo C. Después de terminar de grabar todo el video, y por eso me están escuchando directamente desde el audio de la cámara, me di cuenta que aquí en la caja tiene un loguito de documentos, y si nosotros sacamos esto, pues tenemos la tarjeta de garantía del producto, pero además también tenemos otros documentos, entre ellos algo que a mí se me hacía bastante extraño, y es que no incluyera primero una lista en la que se observen pues los elementos que se incluyen en el paquete, pero además esto de aquí, la hoja de datos de las sondas, donde se muestre pues las características que tiene, los cuidados, perdón, con una mano es difícil hacer esto, gráficas, etcétera. Muy bien por parte de Rigol, pero muy mal por parte mía no darme cuenta. Por último, y como ya lo vieron, tenemos el osciloscopio, donde vemos los 4 conectores BNC para los 4 canales analógicos, aunque olvidé decirles que existen otras versiones de solo 2 canales. Curiosamente, en la parte trasera de este equipo encontramos un soporte BESA para poder montarlo sobre un brazo para monitor. Por aquí encontramos una serie de conectores que utilizaremos más adelante. También vemos el conector banana para la conexión de tierra con el cable que saqué anteriormente. Por aquí un conector BNC que dice AUX OUT, que más adelante veremos para qué sirve. Y no podían faltar las paticas plásticas, que de hecho son bastante rígidas. La manija es un poco pequeña, pero no veo que sea un problema en absoluto para transportarlo. De hecho, el equipo ya de por sí es bastante compacto. El ancho de banda es de 70 MHz, aunque algunos dicen que tiene más del que promete, 1.25 gigasamples por segundo y resolución de 12 bits.
Por último, tenemos el botón de encendido, puerto USB para actualizar, guardar datos o conectar mouse, teclado, etc. Y finalmente encontramos los botones y perillas con un estilo que a mi parecer es algo industrial pero muy bonito. Para llevar un orden a la hora de analizar el osciloscopio, entra a la página de Rigol, en la sección de la serie DH800, y en la parte inferior encontramos una pestaña donde se encuentra guía de uso rápido, guía de uso, guía de programación, guía de verificación de desempeño, la garantía y la hoja de datos. Voy a empezar en orden. Empezamos con la guía de uso rápido y aquí podemos ver una descripción general del producto en el que se nos muestra, por ejemplo, el panel frontal del osciloscopio junto con todos los elementos que lo conforman, y no solo el panel frontal, sino también el panel trasero. También encontramos una descripción de la interfaz de usuario. Podemos tener aquí la típica pantalla de osciloscopio, pero podemos añadir también unas ventanas adicionales, como puede ser una operación matemática, unas mediciones, por acá otras mediciones, inclusive también resultado de mediciones de cursores y cosas por el estilo. Todo eso lo estaremos viendo con calma más adelante. Cómo conectarlo a la alimentación, la fuente de alimentación, en qué parte hacerlo, la descripción de esta fuente de alimentación, en general una guía paso a paso sobre cómo hacer las conexiones básicas y también una utilización básica del dispositivo, como por ejemplo la compensación de ondas, que esta es la señal que deberíamos estar observando en el osciloscopio después de haber hecho la compensación, que justamente no debe estar ni de esta forma ni de esta forma. En fin, creo que aquí no tengo nada más que decir, salvo que ya va a terminar el documento. Continuamos con la guía de usuario y aquí sí encontramos una guía muchísimo más detallada sobre cómo utilizar el dispositivo. El sistema vertical, horizontal, adquisición, trigger y un montón de cosas, operaciones matemáticas, etc. Eso lo iremos viendo más adelante. Si yo quisiera, por ejemplo, aprender sobre la FFT, entro en la FFT, me aparece el manual, una descripción de la interfaz, por ejemplo, que aquí está el span en frecuencia, la resolución, la frecuencia central, la tasa de muestreo, etc. Pero a este manual yo no solo puedo acceder desde el computador, de hecho en el osciloscopio viene integrado. Allá lo pueden encontrar, pueden hacer la búsqueda, está guardado dentro de la memoria del osciloscopio para que lo tengan siempre disponible. Ahora sigue la guía de programación. Ustedes se preguntarán, ¿cómo que programación? Bueno, aquí podrán ver que este documento tiene muchísimas secciones, muchísima información, y esto se debe a que cada uno de estos temas corresponde a un comando de programación. Según más o menos como lo entiendo, porque yo nunca he hecho esto. Si nos vamos a la descripción del documento, nos dice que este manual nos dice cómo programar y controlar los osciloscopios de la serie 800 y también 900 vía interfaz remota utilizando un estándar de comandos para programar instrumentos, y que estos dispositivos se pueden comunicar con nuestro computador para hacerlo vía USB o vía LAN. No sé, si yo quisiera entrar, bajemos un montón, yo qué sé. Quisiera entrar por este lado, fíjense que sí, es pura programación, que tiene una sintaxis que nos describe de qué tipo es cada una de las variables. En este caso es tipo discreto, esto es un tipo entero, el rango que puede tener, etcétera. Yo por acá no voy a entrar. Seguimos con la guía de verificación de desempeño y aquí se nos muestra cómo debemos utilizar ciertos equipos con el osciloscopio para hacer la comprobación de que efectivamente cumple con las especificaciones. Y por último, ahora sí nos vamos con la hoja de datos, que es donde voy a explicar qué es lo que tiene este osciloscopio a nivel de características, de potencia, de capacidades, de herramientas, de todo. Las sondas que nos incluyen en el paquete son las PVP3150, que son sondas pasivas, y tienen selector de atenuación 10:1 y 1:1, cada uno de ellos con un ancho de banda de hasta 20 MHz para por 1 y 150 MHz para por 10. Ahora vamos a intentar probar la mayoría de especificaciones técnicas, o por lo menos las que más nos interesan a la hora de conseguir un osciloscopio de manera básica. Empezando por el modelo, que en mi caso es el DHO804, es decir, tiene un ancho de banda de 70 MHz. Vamos a comprobar el ancho de banda, y para ello enciendo el osciloscopio mientras tanto. Ojalá tuviera un generador de funciones que dé la talla para esta aplicación, pero al menos me servirá para comprobar el del que tengo, que es de 30 MHz. Mientras hablo, les hago saber que estoy quemando tiempo para que observen el tiempo que tarda en encender el equipo, que es de aproximadamente 50 segundos. Un poco lento si me lo preguntan, pero bueno. Para hacer la prueba iré configurando una señal seno de 10 voltios pico a pico,
cuya frecuencia partirá de 100 kHz e iré aumentando progresivamente hasta el límite de mi generador. Listo, ya encendió. Tengo conectado un cable BNC hembra a hembra entre los dos equipos y apliquemos un autoset para ajustar la señal, que es bastante básica. Luego veremos cómo hacerlo, pero de momento activaré medición de tensión RMS, aunque bueno, creo que lo mejor es añadir también medición de tensión pico a pico. Vamos a subir la frecuencia a 1 MHz y todo parece estar bien y bonito. Siguiente escalón a 10 MHz y más de lo mismo, todo correcto. Llegamos al final con los 20 y 30 MHz y ya se observa una caída de tensión, pero es debida al ancho de banda del generador. Por lo tanto, el osciloscopio responde correctamente. Para la tasa de muestreo en el modelo de 4 canales encontramos que para un solo canal tenemos 1.25 gigamuestras por segundo y conforme vamos activando los demás canales, este número se va dividiendo, que es totalmente normal y esperado en los osciloscopios. Y un poco ligado a esto encontramos la profundidad de memoria, no sé si se dice así exactamente en español, pero para el modelo de 4 canales encontramos que es de 25 millones para un único canal, para 2 canales 10 y para los 4 canales 1. Voy a aprovechar el generador para comprobar la profundidad de memoria. En la parte superior encontramos MemDepth, que viene por defecto en automático, y eso quiere decir que ajustará la cantidad de datos que va a almacenar en memoria en función de la base de tiempo. Si me fuera hasta una base de tiempo de 10 milisegundos y la detengo, si quiero regresar a esa base de tiempo original obtengo esto, es decir, una muy mala reconstrucción de la señal, ya que él esperaba que la información importante estuviera acorde a la base de tiempo que yo elegí. Ahora, si en vez de automático selecciono manualmente la cantidad de datos, digamos lo máximo que son 25 millones, y realizo el mismo proceso de detener la señal y regresar a la base de tiempo original, la reconstrucción de la señal es muchísimo mejor. Pero también consideren que no siempre conviene guardar tantísimos datos, porque asimismo podemos capturar ruido indeseado a frecuencias altísimas que no aportan información y solo ensucian la señal. Algo que está muy bueno para osciloscopios en este rango de precios es la resolución vertical, que para este caso es de 12 bits. Es decir, que yo puedo capturar datos con pasos más bien desde 0 hasta 4095 valores, dependiendo de la escala en la que nos encontremos. Usualmente estamos en 8 bits o en algunos casos 10 bits, pero no 12 bits. Esta opción aún no la he comprobado, pero podemos hacer una grabación en tiempo real de lo que está ocurriendo en nuestro osciloscopio y no solo grabarla, sino también reproducirla de máximo 500.000 frames. En cuanto a las entradas analógicas, nada fuera de lo común. Tenemos una impedancia de entrada típica de un megomio, al igual que su capacitancia de entrada de 15 picofaradios. Y todos los coeficientes de atenuación que tenemos en el osciloscopio se encuentran aquí, que son demasiados, pero está muy bien. En cuanto a la máxima tensión de entrada, encontramos categoría 1 que permite 300 voltios RMS o 400 voltios pico. En cuanto al rango de sensibilidad vertical, encontramos desde 500 microvoltios por división hasta 10 voltios por división. Y el rango de offset que podemos obtener en cada una de las escalas se describe aquí a continuación. Además de nosotros poder añadir un límite de ancho de banda, un filtrado típico que se suele encontrar en los osciloscopios de 20 MHz completo para cada uno de los canales por individual. Y por último encontramos la exactitud para DC y la exactitud para el offset para cada uno de los casos. En cuanto a lo horizontal, encontramos un rango de la base de tiempo desde 5 nanosegundos por división hasta 500 segundos por división, con posibilidad de hacer ajuste fino, al igual que en el canal vertical. Cuando hablamos de ajuste fino, nos referimos a que si tengo una señal y quiero capturar la mayor cantidad de información tanto en tiempo como en tensión, es decir, que ocupe el mayor espacio en la pantalla para así aprovechar todo el rango de la DC y de los timers implicados, no lo puedo lograr porque los pasos en voltios por división y tiempo por división son demasiado grandes para esta señal en concreto. Por lo tanto, la solución es presionar la perilla de tiempo y ajustar de manera fina la base de tiempo. Ya no da esos saltos grandes de tiempo, pero más interesante aún es la de la perilla de tensión, porque con esta sí que tengo un ajuste súper fino y puedo lograr tanta finura como prácticamente yo quiera.
Podemos seleccionar entre 4 modos en el horizontal, que sería el de por defecto, YDT, es decir, la señal con respecto al tiempo, pero también encontramos el XY para cada uno de los 4 canales, el modo scan y el modo roll, teniendo en cuenta estas especificaciones. Aquí estoy aplicando dos señales desde mi computador a través de un cable de audio y que aparentemente no tienen sentido. Pero si ahora activo el modo XY y cierro por aquí esta ventana, aquí sí que tienen sentido. Para quien no lo conozca, este es el típico clip de audio que está en YouTube, creado por Jerobim o Jerobim Fenderson para dibujar con un osciloscopio. Y claro, habría que configurarlo mejor, hacer un filtrado y varias cosas más para lograr que se vea más definido y fluido, porque este contenido está pensado para visualizarse en osciloscopios analógicos. Y aunque este modo no se usa para dibujar maripositas, sigue siendo una demostración muy interesante. Del sistema de adquisición de datos, olvidé hablarles sobre el modo de adquisición. Tenemos el modo normal por defecto, pero hay uno muy interesante que yo suelo utilizar bastante y es el de modo promedio, tipo promedio. Aplica un filtro promediador de 2, 4, 8, 16 muestras así hasta 65.536, es decir, la cantidad de muestras corresponde a 2 a la 16. Si quisieran aprender un poco más sobre el modo de ultra adquisición, cómo funciona, para qué se utiliza, etcétera, pueden ir a un documento de Rigol justamente en su página web. Y aquí muestran el diagrama de bloques, cómo es que se hace el periodo, o más bien, el proceso de muestreo en un osciloscopio, implementaciones, etcétera. En cuanto al trigger, encontramos que la fuente del trigger puede venir de cualquiera de los 4 canales analógicos o de un trigger externo en el caso de que estemos utilizando un osciloscopio con modelo 2 canales, que en el mío no es el caso. Y como en todos los osciloscopios encontramos los 3 modos, single, normal y auto. Además de que puedo añadir un acople al trigger, es decir, acople de C, acople a C, y tenemos un rechazo a alta frecuencia o baja frecuencia, dependiendo de si nuestra señal que vamos a utilizar para generar el trigger es perturbada por contenido frecuencial en las altas frecuencias o en las bajas frecuencias, que puede dificultar la tarea para el osciloscopio. Algo que me sorprendió bastante de este osciloscopio es la gran cantidad de tipos de trigger que podemos utilizar con él. Usualmente utilizamos edge o slope, pero aquí encontramos un montón. Video, patrón, duración, ventana, delay, una locura. Y, claro que sí, protocolos de comunicación. Claramente tenemos unos cursores que nos ayudan a hacer unas mediciones de manera un poco más manual y además nos ofrecen una serie de mediciones con respecto a estos cursores, como puede ser la diferencia en amplitud, la diferencia en tiempo y el recíproco del tiempo por si queremos tiempo o frecuencia. Para probar el tema de los cursores, utilizaré esta respuesta al escalón de una planta que parece ser de segundo orden con un ligero subamortiguamiento. Y si activo los cursores, tengo dos perillas dedicadas para ello. La perilla superior es para el cursor A y la perilla inferior para el cursor B. Sin embargo, si yo presiono cualquiera de las dos perillas, los LEDs que están cerca a ellas se intercalan, dándonos a entender que así cambiamos de cursor vertical a horizontal, ya que algunas veces querremos hacer mediciones de tiempo con el horizontal o mediciones de tensión con el cursor vertical. Si entro dentro de las configuraciones de los cursores, encontramos los modos. Por defecto está en manual, pero si lo pasamos a track, cuando muevo alguno de los dos cursores, en este caso el horizontal, el vertical lo sigue a través de la señal. Cada uno de estos modos es más o menos útil según lo que busquemos medir. Ahora, si nos metemos en el campo de las mediciones automáticas, es decir, las que se realizan sin nosotros tener que tocar cursores, por así decirlo, encontramos 41 tipos de mediciones, de las cuales podemos ver 10 al tiempo. Y estas se pueden aplicar, o más bien pueden venir, tanto de los canales como de las operaciones matemáticas que estemos realizando. Y aquí abajo se encuentra la lista de todas las mediciones que podemos realizar. Regresando a la planta de segundo orden, me interesa conocer el sobrepico o sobrepaso y el tiempo de subida. Para realizar esto, presiono el botón de Measure y se abre un menú donde puedo realizar mediciones verticales, es decir, en amplitud, y aquí justamente encuentro la del sobrepico. Luego vienen las mediciones horizontales, es decir, de tiempo, donde encuentro la de tiempo de subida, y en la parte derecha aparecen las dos mediciones, 10.5% de sobrepico y 55.63 microsegundos de tiempo de subida. Puedo entrar al menú de estas mediciones,
por ejemplo al del sobrepico inicialmente, y aquí dentro puedo configurar de qué forma se realiza esa medición. Si enciendo el indicador, puedo ver gráficamente el valor máximo que alcanzó y el valor de establecimiento desde el que toma la referencia. Si ahora paso al tiempo de subida, me aparece que toma el tiempo de subida entre el 10% y el 90% del delta de valor de tensión inicial y final. Pero si yo quisiera cambiar eso, perfectamente lo puedo hacer, modificando uno a uno los umbrales con un tecladito. Digamos que la quiero al 95% y se ajusta de manera acorde, pero lo usual es del 10 al 90%. Por último, y para quitarnos todo esto, podemos eliminar las mediciones por individual o todas al tiempo. Ya que hablamos de las funciones matemáticas, les comento que podemos tener 4 funciones matemáticas que se visualizan al tiempo y las operaciones que podemos realizar van desde las típicas de sumar señales, restarlas, multiplicarlas, dividirlas, hasta aplicar transformada rápida de Fourier, multiplicación lógica, suma lógica, una elevada a la otra, integrales, derivadas, raíces cuadradas, logaritmos, inclusive algunos filtros, pasabajas, altas, banda, en fin. Retomando el tema de la FFT, encontramos que el número máximo de puntos que se van a analizar en la operación es un MPTS y también podemos ajustar el tipo de ventana. Viene por defecto con la Hanning, pero tenemos toda esta lista para poder elegir. Imaginemos que estoy controlando la velocidad de giro de un motor AC con un control por ángulo de fase, que de hecho la frecuencia de esta señal es de, sí, 60 Hz. Pero bueno, lo importante aquí es ver de qué forma este tipo de señales contaminan de armónicos la red eléctrica, y peor aún la señal de potencia, pero eso no es tema para este video. Para eso usamos una función matemática, y seleccionaré la segunda. Yo quiero que la operación se aplique a la señal del canal 1, y aquí dentro busco la FFT. Ahora selecciono que el rango de frecuencia va a ir desde 0 Hz a unos 5 kHz. Entonces habilito la operación y el rango se me ajusta automáticamente, lo cual no quiero. Así que vuelvo al menú, pongo los mismos 5 kHz y ahora sí, se ve todo el despliegue de armónicos por culpa de ese cambio brusco en la tensión cuando el tiristor se dispara. También podemos hacer un análisis sobre las formas de onda. Por ejemplo, acá hay una larga lista, pero digamos de histograma. De aquí me está diciendo que el histograma de una forma de onda me provee un grupo de datos que me muestra, por ejemplo, la cantidad de veces que una señal estuvo dentro de una región definida en pantalla. Y claro, como estamos hablando de un histograma, podemos hablar sobre mediciones de mediana, media moda, sigma, x, en fin, cosas ya del tema de la estadística. Regresando al tema de la decodificación de protocolos, podemos decodificar 4 protocolos al tiempo y los tipos que encontramos son paralelo, RS232, UART, cuadrado C, SPI y CAN, de las cuales podemos configurar muchas cositas, como por ejemplo de UART es habitual poder hacer la configuración de la cantidad de bits, la paridad, los bits de parada, etc. Y que estos protocolos pueden analizarse desde cualquiera de los 4 canales. Para probar esto tengo un circuito muy sencillo entre un Arduino Nano y una pantalla OLED comunicándose entre sí por I cuadrado C. Así que analicemos y decodifiquemos esos paquetes de datos. Lo primero que voy a hacer es mostrarles que se envían paquetes de datos cada 200 milisegundos aproximadamente. Después de acercarme voy a probar una opción muy curiosa y es la de cambiar el tipo de trigger a I cuadrado C, de esta forma esperando mejorar la estabilidad de las señales en pantalla, donde le digo a cuál canal se conecta el reloj y a cuál canal los da. Dentro del menú encontramos la opción de decodificación, y aquí dentro debemos seleccionar el tipo de protocolo, en este caso I cuadrado C. Ahora selecciono a cuál canal va el reloj y a cuál los datos, y el formato en el que entregará la decodificación, en este caso hexadecimal. Si enciendo el bus de estado, al regresarme a la pantalla pulsando fuera de la ventana no veo nada, y esto es causado porque no se configuraron los umbrales. Como estamos utilizando sondas analógicas, debemos configurar de un umbral para que todo por encima de ese umbral se detecte como un 1 y todo por debajo de eso como un 0. Ya que las señales vienen de un Arduino que utiliza lógica de 5 voltios, entonces el umbral ideal sería la mitad de eso, es decir, 2.5 voltios, y esto se configura igual para los dos canales. Ahora sí me aparece algo por aquí, que me dice que hay demasiados datos, así que vamos a detener el muestreo
luego a ajustar la escala de tiempo, mover un poquito el horizontal, y después de hacerlo me dice que aquí que el Arduino quiere escribir en la dirección 3C este dato 40. Y algo que también es muy interesante es que si me regreso en la base de tiempo y activo dentro de la decodificación la llamada tabla de eventos, podemos ver en qué instante de tiempo ocurrieron todas las cosas que veíamos antes en el bus de estado, pero ahora de manera global, como por ejemplo tiempo, si se escribió o se leyó, en tal dirección se escribió tal dato, en fin. Yo no suelo utilizar autoescala, pero como entiendo que muchas personas sí lo hacen, las características que debe tener la señal para poder utilizarlo es que sea una tensión mínima de 10 milivoltios pico a pico, que tenga un ciclo de trabajo mayor al 1% y que tenga una frecuencia mayor a 35 Hz. Y ya que estamos hablando un poquito de este tema, podemos entrar con el voltímetro digital, porque sí, podemos utilizar cualquiera de los canales analógicos para medir o más bien realizar mediciones que se esperaría que se realizara a través de un multímetro, como puede ser DC, AC más DC en RMS y AC únicamente RMS. Y la resolución que nos maneja es de 3 dígitos, además de que podemos configurar que nos dé un pitido cada vez que la tensión se va del rango especificado. Aquí tengo una señal seno de 60 Hz, 10 voltios pico a pico, y voy a activar el voltímetro digital. Dentro de la configuración encontramos los tres modos, es decir, ACRMS, DC y AC más DC RMS, además de la activación del pitido. Pero ustedes se preguntarán para qué se usa este voltímetro, si yo perfectamente puedo ir a mis mediciones y añadir la misma medición entregándome el mismo resultado. Aparte de que tiene un ancho de banda de casi el doble del que tiene el osciloscopio, observen que si yo empiezo a acercarme con la base de tiempo, la medición que añadí deja de funcionar porque necesita tener en pantalla mínimo un periodo de señal, mientras que el voltímetro sigue marcando el mismo valor sin importar la base de tiempo. De la misma forma pasa con la medición de frecuencia, porque si añado mi medición de frecuencia como hice antes y empiezo a acercarme, vuelvo a perder mi valor de medición, mientras que el del contador mide sin ningún problema. Hablando más técnicamente de la pantalla, encontramos una pantalla LCD de 7 pulgadas capacitiva con una resolución de 1024 por 600 y un formato 16 novenos. Tiene una persistencia que puede ser configurada, apagada, infinita o inclusive variable, y el brillo puede ser configurada con pasos desde 0 hasta 255 niveles de intensidad, tanto para lo que estamos viendo en pantalla como para lo que se entrega por HDMI. Puede que algunos no se lo crean o por lo menos no se lo esperen, pero este osciloscopio corre sobre Android y tiene 4 GB de memoria RAM y 8 GB de memoria interna. De hecho, el procesador que aquí lo dice es de ARM. Es un ARM Cortex A72 con una frecuencia de hasta 1.8 GHz y 6 núcleos. Así que sí, esto puede correr mucho más que solo el Doom. Si se lo proponen, un GTA suavecito. En cuanto a las entradas y salidas que vimos anteriormente en el apartado físico, ahora sabemos que el puerto USB es 2.0 y además que la salida auxiliar se utiliza como una interfaz o como una salida de trigger o como un pass-fail. Cada uno de ellos tiene unas características en específico. Por ejemplo, el trigger dice que me entrega un pulso cuando el osciloscopio activa el trigger. Esto se suele utilizar para sincronizar el trigger del osciloscopio con otros instrumentos de medición y hacer otro tipo de cosas. Y el HDMI tiene versión 1.4. Esto me parece muy interesante para el tema educativo porque un profesor podría estar visualizando lo que está midiendo el osciloscopio en un proyector, una pantalla mucho más grande, y así que los estudiantes lo puedan interiorizar más fácilmente. Imaginemos que por cosas de la vida yo tengo mi osciloscopio en mi habitación y quiero controlarlo desde un sitio externo. Bueno, esto se puede hacer con un cable LAN. Aquí en la parte trasera tengo un cable LAN que voy a conectar justamente en el puerto dedicado, y lo único que tengo que hacer para establecer la conexión es entrar por aquí en el menú y se puso acá en rojo el de actualización. Se conectó a internet para actualizarse. No iba a dejar el audio de este video, pero bueno, ya que apareció esto, pues démosle ok. No sabía que se podía actualizar de esta manera. Que a ver, tiene todo el sentido del mundo, pero no sé, me pareció curioso. Y creo que aquí no sé si se alcance a ver, pero ahí se está instalando. Bueno, creo que puedo seguirlo utilizando en lo que se está actualizando. Así que lo único que tenemos que
Espero que se siga actualizando. Sí. Lo único que tenemos que hacer es ir a Utility y aquí van a aparecer, bueno, tal vez algunas cosas censuradas, pero lo importante es la dirección IP, que es la que se encuentra aquí. Si yo ingreso esa dirección IP desde mi navegador, en mi computador que está conectado a esta red, puedo acceder al osciloscopio. Tuve que esperar un poquito mientras se reiniciaba después de instalar la actualización, pero en teoría, porque esto no lo he probado, si pongo la dirección IP exactamente, debería aparecerme el Rigol Web Control en el que justamente puedo controlar el osciloscopio de manera remota. Todo lo que yo puedo hacer tocando la pantalla en el osciloscopio, lo puedo hacer aquí con el mouse sin ningún inconveniente. Estaba por aquí grabando un video con la cámara y el web control y al parecer pasó algo al descargar el archivo. Esperen en foco. Ahí está. Y se detuvo la aplicación. Después de una pequeña llamadita a mis amigos de Rigol, me dijeron que este Rigol Web Control funciona muy bien para Google Chrome y yo estaba utilizando Microsoft Edge. Este es un clip de video de unos 6 minutos aproximadamente y si doy clic aquí en Download, se puede ver que la descarga se ejecuta de manera rápida, sin ningún inconveniente. De hecho, hice unas pruebas ahorita y todo muy bien, todo correcto. Así que utilícenlo con Google Chrome. Finalmente, algo que a mí me gusta muchísimo a la hora de utilizar un osciloscopio es el hecho de yo poder exportar esos datos, ya sea como una imagen para poder añadirla en algún informe o algo por el estilo, o como datos directamente punto a punto, todos los datos que tomó el osciloscopio. Podemos lograr una resolución y unas gráficas con una calidad impresionante. En este caso nos permiten guardar tipo PNG, bitmap, JPG o los datos que yo la gran mayoría de veces los exporto en formato CSV, pero tenemos otra larga lista. Y no solo podemos almacenarlos en una USB, sino también dentro de la memoria interna que posee el osciloscopio. Imaginemos que por cosas de la vida yo quiero guardar los datos de este ruido. Y para hacerlo lo que hago es irme al menú, luego a Storage y puedo guardar, cargar o actualizar en firmware utilizando una USB con el archivo adecuado. Aquí puedo seleccionar si quiero guardar la imagen de lo que se ve en pantalla, configurando si se quiere a color o blanco y negro, el formato, el nombre, la ubicación, etc. O por otro lado, puedo guardar la señal, es decir, si selecciono pantalla, guardará los datos que se ven en pantalla según la resolución que tiene, mientras que si seleccionamos la memoria, quiere decir que si seleccioné por aquí 10 millones, cuando guarde la señal tendré esos 10 millones de datos, controlando así qué tanta resolución queremos tener de esa señal. Mi conclusión es que este equipo es una excelente opción para adentrarse en este mundo con todas las comodidades tecnológicas, y estoy seguro de que ignoré muchas funcionalidades que de momento desafortunadamente desconozco, pero créanme cuando les digo que vale totalmente la pena. Les recuerdo que en la descripción del video encuentran los links de todos los distribuidores oficiales de la marca en Latinoamérica y de didácticas electrónicas para Colombia. Y sin más que agregar, espero que este video les haya sido útil, entretenido. Les hablo Juan de Mundo Electrónica y si desean que siga trayendo este tipo de videos, dejen su buen like, su comentario y suscríbanse para aprender más electrónica. Chaito.